Creo que Dios ha provocado en nosotros y ha activado en nosotros un deseo y un anhelo para llegar a la casa de Dios en esta mañana. Porque ya que Dios conoce todas las cosas y ya están escritas para cada uno de nosotros, hoy era una cita con el Señor. Posiblemente a muchos se le hizo difícil la semana y hasta llegar en el día de hoy aquí. Pero la dificultad de la situación no pudo detener que tú llegaras a la casa del Señor. Dije que la dificultad de la situación no pudo detener que tú llegaras a la casa del Señor. Con eso dicho, lo que quiero que entienda que lo que está para ti es para ti y el diablo ni nadie puede robártelo. Amén. Estoy seguro de que el Señor va a hablar a la casa. Solo 2 o 3 amenes, pero yo estoy seguro que Dios va a hablar a la casa. De la palabra de Dios es poderosa. Y es lo vital que se necesita en este caminar. Porque sin ella no tendremos dirección. Porque estamos pidiendo mucho que Dios nos hable, pero no abrimos las Sagradas Escrituras. Y las Escrituras es la palabra de Dios. Pero sé que el Señor manifestará su gloria en esta preciosa mañana. Tiene que haber la unidad de lo que está saliendo de la boca y lo que Dios ha puesto en mi corazón con lo que están recibiendo. Y si el recipiente está de acuerdo con aquel que está soltando, no va a haber nada que pueda detener lo que Dios va a hacer en esta mañana. La victoria ya está. Y ha sido dada. La tierra ya estaba dada. Era cuestión de ir y conquistarla y vencer los obstáculos que estaban en el medio de la palabra que se había dicho, a ver el cumplimiento de ella. Pero ya Dios había dicho la palabra a la tierra. Y Dios te ha dicho que ya es tuya. Ahora enfrentar los retos que se enfrentan en el camino más. Qué bueno cuando las cosas no van o creemos que no marchan bien, el Señor te habla en esas situaciones. Qué bueno que aunque las cosas a nuestro alrededor muchas veces no están como nosotros queremos, pero el oído espiritual está sensible a la voz del Espíritu para poder recibir la palabra de Dios en el momento difícil. Porque las pruebas no deben ser para ponernos sordos, sino que las pruebas deben ser para afinar el oído espiritual para escuchar la palabra de Dios en ella. No es para ponernos earplugs, I don't want to hear it, porque la situación es too much. Nah. Es para quitártelo y decir, Señor, en medio de ella, afina mi oído para escuchar tu voz y tu palabra, para que me enseñes qué es lo que tengo que hacer aquí. Porque todos aquí de una manera u otra estamos frente a situaciones que lo que necesitamos es escuchar la voz, no de papi, ni de mami, ni del hermano, de la hermana, sino directamente del Rey. Para que después no juzgue al que te dijo, sino que diga, Señor, porque tú lo dijiste. Porque muchas veces buscamos consejos de personas para después decirle, tú me dijiste. Y aún aquellos que dan asesoramiento, tengan cuidado.
la palabra que salga de la boca para asesorar sea palabra de Dios, para que después no la usen contra ti. No sé por qué ni pensaba yo, pero aquí el Espíritu Santo y el Señor, aquí te toca a ti, haz lo que tengas que hacer. Y tú traíste lo que tenías que traer en esta preciosa mañana. Vamos a buscar la palabra en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11. Después vamos a saltar a Hechos 27, si estaremos leyendo del 13 al 26. Pero antes de leer este versículo, tengo que darte un pequeño resumen de lo que está pasando en la vida de Pablo, en la cual ministrando por todos lugares, predicando la palabra, viajando de todos lados. T.D. Jakes se queda corto al lado de Pablo, porque Pablo iba de lugar en lugares llevando la palabra, y en esos tiempos no habían aviones, sino que tenían que caminar, tenían que coger camello, caballo, lo que tuvieran que coger, porque tampoco había bicicleta. Pero esta gente, nada de estas cosas los detuvo a llegar a donde tenía que llegar la palabra y hacer la asignación de Dios en aquellos tiempos, para que hoy nosotros podamos comer de ella. Y Pablo por todos lados predicando la palabra, estaba con deseo de ir a Jerusalén a testificar de todas las cosas que Dios estaba hecho o había hecho en sus viajes. Y aún cuando llegó, se encontró en Tiro, le apareció un profeta, Ágabo, que no se habla mucho de él, que estando Pablo ahí le cogió el cinto y le amarró los pies y le amarró las manos y le dijo a Pablo, profecía, le amarró los pies y le amarró las manos y le dijo, al dueño de este cinto le harán así si va a Jerusalén. Pero Pablo, como estaba apasionado por predicar la palabra, no importaba, dijo, a mí no me interesa ni me importa si me atan, porque yo estoy dispuesto a ser atado y estoy dispuesto hasta morir por Jesucristo. Eso no importa lo que tú me has dicho, Ágabo, pero tú sabes que yo voy a llegar a Jerusalén, porque es necesario de que yo vaya allí a predicar las buenas nuevas de salvación y predicar el evangelio de la gracia a estas personas. La palabra tuvo el cumplimiento, y cuando llegó a Jerusalén, los judíos tomaron posesión de Pablo y lo azotaron y la golpearon. Pero gracias a Dios, porque llegaron los soldados y llegaron los centuriones y la sacaron y le quitaron a Pablo de las personas que lo estaban golpeando, que eran judíos, y lo llevaron a la fortaleza para ser cuestionado y para presentar su defensa, porque los que estaban peleando, los que estaban cuestionando eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos decían de que se tenía que cumplir la ley de Moisés, y que si había gracia, pero puedes vivir en la gracia, pero tienes que hacer también cumplir la ley. Y Pablo estaba predicando el evangelio de la gracia, de que ya la ley fue cumplida en Cristo en la cruz y que no es necesario nosotros cumplirla. Los saduceos no creían de que había espíritu, no creían de que había resurrección y no creían ninguna de estas cosas, y entonces tenían un conflicto los saduceos y los fariseos con el evangelio que estaba predicando Pablo. Y hay muchas personas, por causa de lo que tú estás predicando, tienen problemas contigo. Y Pablo lleva entonces y comienza a ser cuestionado frente al concilio. Y qué bueno es que cuando tú estás en situaciones, el Señor te habla. Pero si vemos aquí la palabra del versículo que vamos a leer, no es una amonestación, es una asignación. Vamos al versículo. Hechos 23, versículo 11. ¿Lo tiene? Diga amén. ¿Lo tiene? Lo diga amén. Ok. ¿Qué dice? A la noche siguiente, ¿está en rojo en tu Biblia? A la noche siguiente se le presentó ¿quién? Y le dijo: ten ánimo,
Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Pablo está preso, está siendo cuestionado, y Dios se le aparece en Jerusalén, donde se le dio una profecía de que eso le iba a pasar. Le pasó y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así necesito que testifique también en Roma. Dale un amén al Señor y vaya a Hechos 27. Después de esto, Pablo fue llevado a varios lugares. Pablo tuvo que enfrentar al gobernador Félix, y adelante de Festo, que fue el sucesor de Félix. Tuvo que ir delante del rey Agripa y su hermana Bernice. Fue llevado de lugares en lugares, siendo cuestionado del evangelio y de las palabras que él estaba diciendo. Es interesante cuando yo estuve leyendo esto, porque hoy en día muchos quieren ir a naciones, pero no pueden predicar en su casa. Muchos quieren ir a naciones a predicar el evangelio, pero en el trabajo no predica. La asignación era que fuera donde Roma, donde César, el más grande. Empezó en Jerusalén, pero pasó frente al gobernador, pasó frente al rey, y sobre toda esta gente, y donde quiera que Pablo se paró, testificó de Jesucristo, de lo que Dios había hecho en su vida. Si no comienzas en casa, ¿cómo vas a llegar a las naciones? ¿No sabes que tu casa es la escuela para llegar a las naciones? ¿No sabes tú que tu esposa es la escuela para llegar a las naciones? ¿No sabes que los hijos rebeldes son la escuela para llegar a las naciones? Si no le predicas a ellos, y a veces no necesitas muchas palabras sino testimonio. Entendamos que Pablo se encuentra ahora al otro lado de lo que él era. Pablo era el que perseguía antes. Pablo era el que azotaba antes. Pablo era el que los llevaba presos. Y cuando mataron a Esteban, Pablo ahora estaba ahí. Ahora está en la moneda, se viró, y ahora es Pablo el que está pasando lo que muchos pasaron por él. Lo que tú siembras, hoy podemos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, y las cosas viejas pasaron, pero la semilla no caducó cuando aceptaste a Jesucristo, porque la semilla que tú sembraste cuando no estaba en el Señor, de odio, de envidia, de mala crianza con tus hijos, hoy estás comiendo de ella, como también estás comiendo de lo que cosechaste en el Señor. Ahora estás comiendo de las dos. How do you like that? ¿Ah? Porque creemos que ahora estamos en Cristo, y todo lo que pasó y las actitudes que le diste a los hijos cuando eran niños, hoy te estás comiendo de ella. How do you feed yourself of two seeds, o dos cosechas? Como comemos de dos cosechas a la misma vez. Sí, porque hoy estamos trabajando con situaciones que fueron sembradas por el mismo pecado y el mismo diablo. And we gotta deal with it. Pero también estamos cosechando de las bendiciones que hemos sembrado desde que el momento que Cristo vino a nuestras vidas. Pero necesitamos sabiduría para comer de ambas. Porque la semilla fue sembrada, y él fue sembrado y va a dar su fruto. Estoy medio alterado, ¿verdad? Es que tengo que sacarlo. Llevo días. Y eso te estoy preguntando, ¿por qué este infierno en medio de una bendición tan grande? ¿Por qué tengo que bregar con esta tan difícil cuando estoy ahora en el Señor? Aunque el Señor te perdonó, la semilla dará su fruto.
estamos con eso ahora. Y a los recién convertidos quiero decirte, prepárate. Porque los que han sembrado los últimos años, vendrá su cosecha. Y si tiene los hijos chicos, siembra bueno, para que coseches bueno. Siembra de amor para que coseches amor. Siembra de acaricia para que coseches acaricia. Yo me deleito cuando mis hijas, que ya son mujeres, se acuestan conmigo y me abrazan y me dicen, papi, te quiero. Porque cuando era niña yo no dejaba de hacerle lo mismo. Pero también cosecho de las actitudes que yo sembré cuando bajo el alcohol y la droga. Jamás. De los dos se come. Dios se come. Vamos a Hechos 27 del versículo 10-13 y vamos a leerlo completo. Pero vamos a hacer más hincapié del versículo 20 al 25, donde el Señor me ha revelado. Porque ya todo estaba listo, ya Pablo hizo su defensa y delante de todas las personas en las cuales Pablo se presentó, ninguno pudo hallar a Pablo culpable de ningún delito. Decían, nosotros no tenemos nada. Entonces Pablo dijo, yo apelo a César. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Que era necesario que fuera a Roma. César estaba en Roma. Escuche bien. En las asignaciones de Dios nosotros tenemos que ser astutos. La asignación era ir a Roma. Pablo conocía la ley de que por cual era romano tenía que ir delante de César. Y en el momento preciso usó la sabiduría para decir, envíeme donde se me dio la asignación. ¿Qué dispuestos estamos nosotros a decirle, envíame? Vamos a la palabra, porque nos queremos ir. No sé a dónde, pero nos queremos ir. Hechos 27 de versículo 13, ¿lo tenemos? Pendiente, dice, pendiente, porque voy a dar ciertas definiciones. Porque cuando yo leí esto había tantas palabras que yo decía, ¿qué es esto? Yo no soy marinero. Yo nunca he ido a pescar. Ni me invite, porque no tengo la paciencia para esperar que venga un pejamón de mi carnal. Yo me lo da cuando tú lo cojas, tú me lo traes, lo limpias, me lo demos y yo me lo como. Pero no me invita a pescarlo, invítame a nadar. Escuche. Y soplando una brisa de ¿dónde? Busque su Biblia, yo creo que tenga su Biblia. Pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Parecía que todo iba bien. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, que es la parte de al frente, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Quién sabe qué es el esquife? ¿Quién sabe qué es el esquife? Así estaba yo cuando lo leí. El esquife es una embarcación. Son las pequeñas, ¿saben los cruceros que tienen esos pequeños cruceros, esos pequeños botecitos por si hay una emergencia? El esquife era un botecito pequeño que ellos ataban a una nave, porque como es nave grande, el esquife es una pequeña embarcación que se amarraba por si acaso algo pasaba. Pero como los vientos eran fuertes, ellos la recogieron. Porque hay veces de lo que uno está, en personas que uno está arrastrando, es momento de que hay que recogerlos y llevarlos con uno. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar a la sirte. ¿Quién sabe qué es la sirte? Esta es escuela, aprendan. ¿Qué es la sirte? ¿Quién sabe? Apúntalo. Es elevación de arena en el fondo del mar. El Titanic decía que ni Dios lo iba a hundir, pero lo cogió un bloque de hielo y lo hundió.
Entonces la Sirte, en la Sirte es una elevación de arena en el fondo del mar. Arriando las velas y quedaron a la deriva. Arriamos las velas y quedamos a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa ¿qué? Por una furiosa ¿qué? Al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué es alijar? Extraer, a sacar cosas, ¿ok? Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos. ¿Qué son los aparejos? Son los remos y los palos y estas cosas. Esta gente cogieron esto, empezaron a remar, y otros elementos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Por muchos días. Y acosados. ¿Qué quiere decir acosados? Perseguir sin descanso. Esta tempestad le estaba dando fuerte. Por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido ¿qué? Ya habíamos perdido ¿qué? ¿Qué dice ahí? Ya habíamos perdido ¿qué? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varón, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente que porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. En la tempestad dice que de quién es él y a quién le sirve. En la tempestad él dice de quién yo soy y a quién le sirve. En la tempestad Pablo le dice de quién yo soy y a quién le sirve. En la tempestad Pablo dice de quién yo soy y a quién le sirve. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Pablo está diciendo, que la tempestad no es excusa para dejarle de servir. Diciendo Pablo, ¿qué dice? No temas. Es necesario, otra vez le dice que es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concebido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ay. Con todo esto es necesario de que quedemos en alguna isla. Quiero que le digas, aunque sea 2 personas en esta preciosa mañana, dile: ten ánimo. Es necesario. Dile: ten ánimo. Es necesario. Dile si que está detrás de ti, dile: ten ánimo. Es necesario. Si tienes que levantarte de tu asiento, hay una persona que tú sabes que está pasando por algo difícil, ve allá y dile: ten ánimo. ¡Ey! Es necesario. Ten ánimo, es necesario. That's right. Ten ánimo. Ten ánimo. El ánimo es una fuerza o energía para resolver, para hacer, resolver o emprender algo. El ánimo es una fuerza para hacer, responder o emprender algo. Si algo necesita la iglesia de hoy en día, en los tiempos donde el amor de muchos se está enfriando, si algo necesita la iglesia del Mesías basado en la asignación que Dios ha confiado en nuestras manos, es ánimo para cumplir. En el camino en el Señor hay tantas cosas que son tan necesarias, en la cual nosotros tenemos que cumplir, y muchos de nosotros no tenemos idea de cómo van a suceder. ¿Cómo vamos a llegar a ella? ¿Quién se va a levantar en contra de ti en el camino? ¿Quién va a ser la persona que te va a ayudar a alcanzar tu meta? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y hay tantas cosas en las cuales Dios tiene preparadas que son necesarias para cada uno de nosotros, que no tenemos la idea.
de cómo va a suceder. Por el hecho de que tú no tengas ideas no quiere decir que no va a suceder. Vamos a lo de acá. El hecho de que tú no tengas idea de cómo va a suceder no quiere decir que no va a suceder. Porque no es la que tú tengas idea, sino que sea obediente a lo que Él te diga para que cumpla su plan en tu vida. Porque al fin se trata de Él. Muchos de nosotros creemos que no tenemos lo necesario para cumplir su plan. Y es verdad, muchos de nosotros no tenemos lo necesario, pero lo tiene Él. Porque a Dios no le hace falta nada. Lo único que Dios le hace falta hoy en día es hombres y mujeres que digan: heme aquí, envíame a mí, porque la mies es muchas y pocos son los obreros. Habrá gente aquí que puede decir: Señor, envíame a mí. Porque si algo se necesita en estos tiempos, son hombres y mujeres que prediquen la palabra de verdad, no importando lo que la ley y el gobierno quiera establecer, para desviarnos de la verdad de Jesucristo y decirle a lo que es fo, y a lo que es pecado, aunque te critiquen o no. Pero muchas veces somos seducidos por el ambiente social y queremos complacer la sociedad más que al Dios. Hay veces que Dios tiene una ocurrencia. Porque el que escogió a Pablo fue Dios. El que envió a Pablo a la asignación fue Dios. Y tiene una ocurrencia de cogernos a nosotros para cubrir y hacer su plan. Pero quiero decirte que cuando Dios da la asignación es porque Él garantiza de que se va a cumplir. Cuando Dios te da una asignación, te garantiza que va a cumplir siempre y cuando sea obediente a la voz de Dios. Me pregunto, ¿por qué es que Dios, no solamente a Pablo, a nosotros, nos da una asignación, nos da una palabra y no nos dice lo que va a pasar en el camino? Porque es que Dios muchas veces te da una asignación y te da una palabra profética, y cuando se nos da una palabra profética bailamos y salimos de aquí mejor que Gasper, espiritualizados, y no hay nadie que va a detener la palabra profética y la recibimos hasta que llega a casa y se está enfrentando al mismo diablo y cuestionamos la palabra que fue dada. Si Dios nos dice lo que va a pasar en el proceso, muchos vamos a rehusar lo que Dios quiere hacer. Si Dios nos dice lo que va a pasar en el proceso, muchos vamos a decir: I don't want to be part of that. Porque tenemos la noción, porque somos hijos de Dios y Dios está con nosotros en este camino, tú no tienes que marchar bien. Y quiero decirte que la misma asignación de Dios es lo mismo que provoca la tempestad y los problemas. Porque hay un adversario que te va a hacer la lucha para que no cumpla lo que Dios ha dicho. Pero como Él fue el que envió y dijo. Por eso es cuando te dicen a ti un lunes: mira, para que traiga la palabra el lunes. El 90% de las personas que se paran aquí el lunes dice: ay, yo he tenido una semana terrible. Yo le doy gracias a Dios. Yo no sé cómo yo he estado aquí, porque en verdad tuve una semana bien fuerte. Sí, ¿por qué? Porque se te dio una asignación. Y la asignación era que te prepararas para llevar una pildorita de fe. Pero entonces, porque llegó la asignación, en ese momento se levanta entonces la adversidad contigo. Y tenemos que entender eso, que cuando hay una asignación y se levanta, la adversidad es señal de que la asignación es de Dios. La adversidad es evidencia de que la asignación es de Dios. Porque si no fuera de Dios, ¿para qué el adversario levantarse y preocuparse? De camino a Roma, estando en la nave, se encuentran con muchos retos, pero nada como la tempestad. Y aquello que le gusta apuntar o anotar,
Te voy a dar la definición de tempestad. Tempestad es un fenómeno meteorológico producido por desequilibrio térmicos, que quiere decir de calor, en la atmósfera, que progresivamente se manifiesta con vientos, con grandes nubes y culmina en violentas precipitaciones acompañadas de aparatos eléctricos como los rayos, truenos y relámpagos. Entienda la definición, y si te interesa apuntarla, apúntenla. Anótala. Es un desequilibrio en la atmósfera que se manifiesta con vientos y violentas precipitaciones. Entienda de que antes que se manifieste con los vientos, ¿qué es lo que vemos? Se está ocurriendo en el ámbito donde no se ve la atmósfera. Los elementos necesarios para que se manifiesten los vientos. Aunque nosotros no lo estamos viendo, no quiere decir que en la atmósfera no están sucediendo cosas que tarde o temprano se van a manifestar. La manifestación, cuando la vea, es la seguridad de que ya había comenzado en una atmósfera en la cual nosotros no habíamos ni visto ni podemos ver. Por eso que es necesario nosotros entrar a lo sobrenatural y en lo espiritual, para nosotros poder ver en la dimensión espiritual lo que en la atmósfera se está. Por eso que necesitamos nosotros discernimiento. Porque el discernimiento es para discernir en lo espiritual lo que no se ve con los ojos naturales. Jesús estaba en la barca con los discípulos y Jesús estaba durmiendo en la barca. Los discípulos, asustados y temerosos por la tempestad, levantaron a Jesús. Jesús, levántate que perecemos. Jesús les dijo: hombres de poca fe. Cuando Jesús se levantó y vio lo que estaba sucediendo, Jesús no le habló a los vientos. La palabra dice que Jesús reprendió. No es lo mismo hablar que reprender. Cuando tú reprendes, tú conoces la autoridad que tú tienes sobre lo que se está levantando. Cuando tú reprendes es porque tú conoces la autoridad que tú tienes para reprender lo que se está levantando. Cuando Jesús reprendió, todo el mundo quedó: wow, este hombre, ¿qué poder tiene que aún los vientos le obedecen? Pero yo me hice una pregunta, porque Jesús ya sabía lo que venía. Y aunque Jesús sabía lo que venía, Él sabía que la tempestad venía, pero también sabía que en la atmósfera ya se estaba cocinando la tempestad. Pero con todo y eso se acostó a dormir. Con todo y eso se acostó a dormir, aunque sabía lo que venía. Porque venga la tempestad, tú tienes que reposar. Jesús te dice: yo me voy a acostar, porque después que no se meta conmigo ni con los míos, a mí no me importa. Pero en el momento que venga y me cruce la línea con los míos, yo lo voy a reprender. Aquí necesitamos gente que esté parada, pero que entienda que cuando se meta con los míos, si quiere hacer allá el cante, que haga el cante, porque ellos tienen que bregar con ellos. Pero cuando se mete con los míos, el problema que tenemos es que se ha metido con nosotros, que se ha metido con los de nosotros, se ha metido en la cocina, se ha sentado a cenar con nosotros y le estamos hablando en vez de reprenderlo. Jesús reprendió. Me gusta algo aquí en el versículo 14, porque el autor está diciendo que se levantó, parecía que todo iba bien, y se levantó un viento huracanado. ¿Cómo es? Huracanado. ¿Verdad? Estoy diciendo bien.
llamado ¿qué? Euroclidón. El autor está diciendo que los vientos que se han levantado tienen un nombre. Él es detallista y está diciendo: este viento que se está levantando tiene un nombre, se llama Euroclidón. Pero a quien yo le sirvo también tiene un nombre que se llama Jesús. Y es el que calma cualquier tempestad. Por eso hay que ser detallista en todas las cosas. En este reino hay que ser detallista. Todo lo que nosotros vemos, aún todas las enfermedades, tienen un nombre. Todo tiene un nombre. ¿Por qué? Para que sea identificado. Pero Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doblen todas rodillas, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo les quiero decir que en el nombre de Jesucristo no hay nada que se pueda levantar en contra de él. Euroclidón en griego es euroaclidos. En el griego, yo estuve buscando la definición de esto. Euroaclidos. Euroaclidos es el punto donde se unen los vientos. Euroaclido es el punto donde se unen los vientos. Euro, voy a darte la definición correcta. Euro son los vientos que vienen del suroeste, del sureste. ¿Ok? Euros. Aclidos son los que vienen del noroeste. Vienen vientos del sureste y viene el viento del noroeste. Y en un punto donde ellos se encuentran se llama euroaclidos. Y yo no sé si algunos aquí se han sentido como que están en ese punto, porque están venidos los vientos del norte, del sur, del este y del oeste. Y tú te encuentras en el mismo medio, porque entonces te viene de los hijos, te viene del esposo, te viene de la iglesia, te viene del trabajo, te viene del compañero, te viene de la finanza, y estás en el medio. Y en una semana se te levanta el mismo infierno y estás ahí parado. Hay muchos que están aquí en el Euroclidos, porque no es que están viniendo los vientos solamente del norte con el esposo. Están viniendo del sur con los hijos. Están viniendo del este con la finanza. Están viniendo del oeste con el trabajo. Están viniendo de los de Wall, donde sea, con la familia, con tu madre, con tu padre. Y todo a la misma vez, porque es el unión de todos los vientos. Y hay veces, como dicen en inglés, when it rains, it pours. Y hay veces de que los vientos son fuertes y vienen de todos lados, y no has empezado a lidiar con la hermana de la iglesia, y ya viene el otro del hijo. Entonces no te bregas con este y tiene lo del hijo y sale el esposo. Entonces no estás bregando con este y ya unas llamadas que te van a dar layoff del trabajo. Euroclidos, el punto de todos los vientos. Qué difícil es muchas veces estar en ese medio. Qué difícil es muchas veces, porque no sé ni cómo bregar con la primera cuando tengo 5 en línea. No tengo la sabiduría en este momento para dar las palabras correctas y hacer mis acciones correctas, la cual glorificará el nombre de Dios, y entonces me llegan más. Pero Jesús nos enseña a reposar. Qué buenas oportunidades nos da Dios cuando estamos en el Euroclidos para reposar.
El versículo 20. Y no apareció ni sol. El que no había sol ni había estrella tipifica de que no había guía que lo guiara. Yo sé la hora que es. Estoy despierto de las 5 de la mañana. Yo me levanté y yo dije, son las 5 de la mañana. Eran las 5:20. Después miré el reloj. Yo puedo mirar el sol, y es por causa de la piscina. Porque yo aprendí, cuando tuve que poner la piscina, me hicieron, tú sabes, ok, desde esta hora a esta hora el sol le da a la piscina. Ya yo sé que de las 7:30 a las 8 de la mañana ya el sol está dando la piscina. Y a las 12 yo uso el sol, y yo sé que es la hora por mirarle el sol. Yo sé dónde la hora que es. Cuando son las 4:30 empieza a pasar detrás de los palos, y ya yo sé que son las 4:30. De 4:30 a 5, porque yo sé. Pero esta mañana estaba en la sala y estaba leyendo, y esta mañana estaba nublado, y miré para afuera y no podía identificar la hora porque no se veía el sol. El sol en esta gente, la situación es parte de una guía. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, sino que le enviaré el Consolador para que los guíe. Sino que le enviaré el Consolador para que los guíe a toda verdad y a toda. Es que tenemos el GPS apagado. Porque si la asignación de la cual Jesús dijo que el Consolador sería su labor guiarnos, si no está conectado no tiene batería. Si no tiene batería no puede dirigirte. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Pero hay algo aquí que me voló los pelos. ¿Por qué tú me miras así? En este versículo algo que me... José, miren esto. Espero que vean que lo que yo vi, o lo que se me mostró, algunos lo saben. Se dice que Lucas fue el autor del libro de los Hechos. Y cuando hablamos de Lucas, muchos decimos de que Lucas fue médico. Todos los escritores sagrados de la Biblia fueron hebreos, con excepción de Lucas, quien fue gentil, griego, médico y muy erudito, que quiere decir persona instruida en varias ciencias. Este hombre, es más, de los escritores del Nuevo Testamento, solo él y Pablo eran los únicos que eran preparados. Entonces no fue apóstol, no estaba buscando posición, sino solo predicador y evangelista. En fin, un discípulo y por algunos años compañero de Pablo. Entendamos de que el que está escribiendo aquí está con Pablo y es Lucas. Y dice que la tempestad, dice ahí que la tempestad en el versículo 20 no era pequeña. No pequeña quiere decir que... Pero dice, eso está en primera persona y está en plural. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El escritor está diciendo y se está incluyendo a él, pero también está incluyendo lo que está con él. Y está Pablo. Entendamos esto, porque a veces juzgamos por la tempestad que están pasando personas, cómo es su actitud. Y aquí tenemos hombres de Dios en la cual tenían confianza en Dios. En un momento de tempestad están diciendo, habíamos perdido la esperanza. Y estamos hablando de ellos. Lo que esto me enseña, que fueron humanos como nosotros,
Que no importa lo más que llevaron la palabra, lo más que ayunaron, en un momento difícil se encontraron de que decían: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y juzgamos muchas veces las actitudes y el rostro de personas porque están pasando por una tempestad. Como si la salvación dependiera de que perdiste la esperanza en una tempestad. Tu salvación depende de creer en Cristo, de que murió y resucitó. En un momento dado, a ellos les perdió toda esperanza. ¿Cómo te cae eso? Oh, eso es para este tiempo. No. Está escribiendo Lucas, médico. Y aquí él no está recogiendo y compilando información. Aquí él está escribiendo porque está ahí metido. Porque el libro de Lucas, si tú lo lees, dice al comienzo: recopilando todo. Él hizo un estudio y recogió toda la información y escribió su libro. Por aquí le está escribiendo porque lo está viviendo. Escuche, el hecho de que tú pierdas la esperanza en una situación no es licencia para quedarte ahí. Porque la tempestad en la cual ellos están enfrentando es grande. Pero un Bill, come on, si un Bill te hace perder la esperanza, you have a problem. Pero entonces, ¿para qué vale la fe? Pueden perderla por un momento, pero no quedarte en ella. Esto me voló a mí los sesos. Porque cuando leemos de Pablo y leemos de esta gente, dice: wow, esta gente en verdad, porque se escribió de ellos, pero fueron hombres y vivieron la vida espiritual. Pero la tempestad llegó. Y hay veces que las tempestades vienen para que pongamos nuestros pies en la tierra y veamos su poder en ella. Tuve esta semana una conversación con una persona bien querida, una persona atacada, llorando. Me decía: no puedo más. Esto que yo estoy pasando, yo no esperaba esto. Yo no puedo más. Traté de meterme pastillas para quitarme la vida. No puedo más. O sea, no puedo más. Y con un llanto. Yo no sabía que esto iba a... No puedo más. Siempre y cuando tenga los ojos en la tempestad, tu confesión va a ser de víctima. La confesión de las personas te determina dónde están los ojos puestos. Sí, Señor. Porque los ojos están puestos en la situación que es adversa y es difícil. Y cuando tú la miras, la situación es: wow, no puedo más. Pero cuando tú la quitas de la tempestad y la pones en él, amén, el Espíritu te revela y te dice: todo lo puedo en Cristo. Si tenemos el oído atento, el Espíritu nos revela las palabras. Porque la situación es difícil, pero para Él no es nada imposible. Pero me gusta, porque aún donde la tempestad está azotando mucho y posiblemente no hay esperanza, hagamos la imagen
de una nave siendo azotada por furiosos vientos, lluvias y la mar con las olas de 30 pies. ¿Te puedes imaginar todas las personas mareadas vomitando? ¿Te puedes imaginar los hombres ya llorando que van a perder su vida? ¿Te puedes imaginar aquellos que están tratando de remar? O aquellos que han dicho hasta aquí, que sea lo que sea, y los que están a tu lado. Pero Dios busca hombres como Pablo, que en el medio de la tempestad, y aunque esté la ola ahí, se levanta. Que en medio de la tempestad que le está azotando a él y a los que están con él, con las aguas en la cara, con las olas dándole, con los vientos, con el pelo, si era que tenía pelo, se levantó en medio de ellos. Dale el versículo 21. Entonces Pablo, no comían porque estaban trabajando, tratando de remar. Estaba duro, puesto en pie en medio de ellos. Y Dios está buscando un liderato que se ponga en pie en la tormenta y en la tempestad, y no que se desconcentren en ella. Porque para llevar esta carretilla hacia donde vamos, se necesita un liderato. Estoy en pie, todo el mundo está en el pero. Pastor, lo vamos a hacer. Y las olas dándole a la nave. Pero que le dé la nave. Estoy en pie. No había esperanza, pero me voy a levantar porque algo tiene que suceder. Está dando los vientos fuertes, pero me voy a levantar en esto porque tenemos que llegar allá, pastor. Me tengo que levantar porque mis hijos están atados a las trampas del diablo. Me tengo que levantar. Las olas son de 30 pies. Pero alguien se tiene que parar. Porque en la tempestad que se prueba el carácter del líder. No cuando las cosas están color de rosa, sino cuando la tempestad está frente y tú te levantas y ahí está la imaginación. Era una tempestad furiosa. Los que están alrededor de nosotros han perdido la esperanza. Pero por un momento puedo perder la esperanza. Alguien tiene que dirigir esto. Alguien tiene que dirigir esto. La tengo que levantar porque alguien se tiene que parar. Y aquel vomitando al lado. Vomita para allá, no me vomite. Pablo dice, habría sido por cierto conveniente. Pablo le había dicho que no lo hicieran. En los versículos primeros, Pablo dijo no. Pero no quisieron escuchar a Pablo. Pero Pablo en medio de la tempestad, cuando se está parando, no se levantó a juzgar. Él no se levantó a juzgarlo, sino a decirle, porque se han escuchado. Pero está bien.
Está bien, está bien, está bien. Le traigo un mensaje. Ponme el 22. Escuche, escuche, escuche. ¡Varones! Los exhorto, no los juzgo. Hay momentos donde hay que soltar y hay momentos donde hay que corregir. Tenemos que discernir en la temporada que estamos para saber cuál usar. Temblando. Ten buen ánimo. Necesitamos liderato así. Que se paren, José, en la tempestad. Y aunque los ojos se estén viendo, ten buen ánimo. Si Pablo dice que tuvieran buen ánimo, es porque había ¿qué? Desánimo. Y es la herramienta más poderosa que el diablo está usando hoy, trayendo desánimo. Porque cuando los ojos están puestos en la tempestad, llega el desánimo. Porque no es lo que esperamos. Porque estamos cumpliendo el plan de Dios. Y si a fin es de Él, ¿por qué me ponen esto? Ten ánimo. Me gusta esto porque dice, tener buen ánimo. Pues no habrá ¿qué? ¿No habrá qué? ¿Pérdida de qué? No habrá ninguna pérdida de vidas, sino solamente de la nave. Yo me hice una pregunta. La pastora me dice, ¿tú tienes una imaginación? Porque yo a veces tengo como unas cosas bien locas que solamente yo me las puedo imaginar. Pero eso soy yo. Pero yo me hice la pregunta, ¿por qué Dios le dice que no se va a perder vidas, solo la nave? Y lo obvio es que si algo a Dios le interesa, ¿son qué? Si algo a Dios le interesa, son las vidas. El tema es, ten ánimo, es necesario. Cuando algo es necesario es porque tiene mucho valor. Y tú tienes mucho valor para Dios. Pero entonces, ¿por qué la nave? Si la nave es el instrumento que los va a llevar a su destino. ¿Y cómo es que van a perder la nave y no las vidas? Nosotros podemos lidiar con tempestades siempre y cuando en ellas no perdamos nada. Me voy a hablar a los de acá. Nosotros podemos lidiar con las tempestades siempre en cuanto en ellas no perdamos nada.